Hola gente, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy tenemos el tema de San Miguel. ¿Por qué es atractivo invertir ahí? ¿Cómo se está moviendo el mercado? Tenemos cifras que nos van a dar luces sobre si es rentable o no invertir en este distrito. Así es, bueno, vamos a arrancar por el tema del precio por metro cuadrado, ¿verdad? Tomemos en cuenta que para analizar el precio por metro cuadrado o para sacar un estimado se utilizan las propiedades de segundo uso, las propiedades nuevas y por supuesto también los proyectos. Entonces, para hablar de cifras puntuales, estamos hablando que para el 2025 hemos recogido información de que el precio por metro cuadrado se maneja en 6.100 soles. Ahora, en el reel que hemos sacado esta semana hablamos sobre la valoración que tenía San Miguel, ¿no? El incremento del precio por metro cuadrado. Para especificar esta parte, si es que nosotros tomamos como referencia el 2023, hay información en la que se indica que en el 2023 el precio por metro cuadrado oscilaba entre los 5.100 y los 6.800. Pero partíamos de que 5.100 era el margen, uno de los márgenes que se tomaban como referencia. Para el 2024 el precio por metro cuadrado en San Miguel estaba en 5.900 y hoy 2025 hablamos de 6.100. Entonces esa tendencia que nosotros hablábamos, ese incremento por el valor del metro cuadrado, pues se evidencia en estos 3 últimos años, que ha venido desde 5.100 hasta los 6.100, pasando por 5.900 del 2024. Ahora, esto, si bien es cierto, es un rango, pero en el mercado también encuentras montos, como por ejemplo en el 2023 había que el monto más bajo, que son, ojo, esto es importante, son montos aislados, encontrabas montos de hasta 2.500 soles por metro cuadrado en estos casos aislados, que hay que detenernos en la revisión de estos casos porque puede ser por un tema de documentación, puede ser por condiciones en las que se encuentra la propiedad que los propietarios finalmente deciden ponerlos a este monto. Y para el 2025 los montos más bajos también en casos aislados se hablaba de 3.500. Entonces, si nosotros tomamos incluso como referencia estos montos, estamos viendo que evidentemente estos últimos años ha incrementado el valor por metro cuadrado de San Miguel. Genial, son buenos indicativos, ¿no? Buenas cifras que nos hacen ver claramente el potencial que tiene este distrito. Otros montos u otras cifras que tenemos que tomar en cuenta para evaluar este mercado, bueno, es la propiedad más baja, la propiedad más alta, el número de propiedades en el mercado, de acuerdo a los días que están en el mercado, el promedio de la propiedad, ¿no? El promedio por metro cuadrado también. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado respecto a las comparaciones que se realizan, ¿de acuerdo? Porque evidentemente no es lo mismo comparar una casa con un departamento, pero acá estamos hablando de cifras generales del distrito, ¿no? Digamos un poco para hacer más concreto el análisis, más rápido el análisis. Ahora, en cuanto a la oferta, ¿qué encontramos en San Miguel? Bueno, encontramos cerca de 2.000 propiedades repartidas casi a la par entre departamentos y casas, ¿de acuerdo? Que por ejemplo, respecto al precio por metro cuadrado, en el extremo, digamos, promedio, encontraríamos un mueble de 3.580 el metro cuadrado, ¿no? Que tendría que haber algo con un estudio, un pequeño estudio, o 8.600 soles el metro cuadrado respecto a casas frente al mar, ya de un perfil diferente, ¿no? Pero digamos, para tener una referencia más o menos, porque muchas veces tenemos clientes que nos contactan y me dicen, ¿cuánto está el metro cuadrado en un distrito? Bueno, yo te puedo dar la cifra promedio, pero hay que tomarla relativamente respecto al cuadrante al cual pertenece, el tipo de propiedad, etcétera, ¿no? Pero más o menos son cifras que nos dan cierto derrotero, ciertas ideas. Eso es muy importante lo que acaba de mencionar Jorge, porque en el rubro inmobiliario no es que exista una lista que saque alguna entidad y que se indique cuánto es el valor por metro cuadrado. Incluso las cifras que nosotros manejamos y las cifras que se dan comercialmente es una cifra de precio de lista. Realmente el valor oficial de la transacción y donde podremos calcular el metro cuadrado es en el valor de la información que está en registros públicos, en lo que se inscribe en la partida de cuánto finalmente se llegó a dar, porque muchas veces hemos tenido casos, ¿no? Cuando al vecino le preguntan, no, pero el vecino de la esquina vendió su casa en tanto, cuando al final lo vendió por 10.000, 20.000, 30.000 dólares por menos por lo que está diciendo, porque bueno, tal vez por una cuestión natural de un poco de ego, ¿no? De querer mencionar que el inmueble valía más, pues a veces las cifras no son tan exactas. Y otra cosa respecto de lo que mencionaba Jorge acerca de la referencia que hay que tener, es que el valor se determina por la potencialidad del inmueble. Entonces muchas veces se dice, oye, pero es mi casa o mi apartamento. Vamos a hablar en este caso puntual de una casa, en este ejemplo. De repente tiene el mismo metraje, de repente es una casa con la misma antigüedad. Pero si uno está en un pasaje, en una calle,
que no tiene esa potencialidad, versus uno que esté en una esquina o en una avenida transitada. Por eso que nosotros, cuando valoramos el inmueble, hacemos la valoración comercial, también pedimos el certificado de parámetros, ¿no? Para ver también en qué zona está, si es una de densidad media, densidad alta, si es una zona comercial. Entonces, si bien es cierto, hay una cifra promedio, hay otros factores que hay que considerar al momento de la valoración. Luego hemos visto también los tiempos de venta y el perfil del comprador. Respecto a los tiempos de venta, lo que la estadística te dice es que normalmente un departamento se puede vender de 2 a 3 meses y una casa de 3 a 4 meses. Pero es lo que dice la estadística. Hoy en día lo que se está trabajando mucho es en el tema del marketing digital, en las estrategias de redes sociales, para poder reducir estos tiempos, y por eso que se encuentra mucho en el mercado inmobiliario estas promesas de vendo tu casa en 28 días, vendo tu casa en un menor tiempo, porque sí, por supuesto que se puede dar. Lo que antes te tomabas tú solamente poniendo un cartel y esperando a que alguien te llame, hoy el mercado ha revolucionado en temas más proactivos, en llegar al cliente mucho más rápido, y precisamente por eso es que se usan todas estas herramientas digitales. Eso es respecto a los tiempos de venta. Respecto al perfil de comprador, hablando puntualmente de San Miguel, se ha determinado en esta información de que hay un rango entre los 28 y los 42 años de gente que está accediendo a este mercado, de un nivel socioeconómico B- o C+, y que en su mayoría, en un 70%, las compras de estos inmuebles se hacen con financiamiento. Y esto es la misma estadística que se maneja en general, ¿no?, en el mercado inmobiliario, de que los inmuebles vienen en un gran porcentaje, en este caso estamos hablando de un 70%, con financiamiento, ¿no? Por supuesto que hay un mercado que viene con fondos propios, pero en su mayoría es con financiamiento. Así es, bueno, y vinculado con ese perfil viene el tema de rentabilidad. ¿Qué rentabilidad se espera obtener en San Miguel, ¿no? Entonces hablamos de que la rentabilidad podría estar cercana al 5.8%, que si vemos con otras formas tradicionales u otros sustitutos de inversión, hablemos de bolsa, hablemos de monedas o el depósito bancario, ¿no? Un depósito bancario a plazo, entonces tenemos que hacer el comparativo para ver si es atractivo o no, dependiendo también de este perfil, de qué está buscando el cliente. Entonces, comparémoslo con un depósito a plazo, digamos un 5.8%, un depósito a plazo, no lo vas a encontrar en muchos sitios, ¿no? Ahora, también tenemos que considerar que una inversión en bienes raíces lo que va a hacer es valorizarse con el tiempo. No necesariamente, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque muchos inversionistas que buscan un tema especulativo con las inversiones inmobiliarias podrían ver no cubiertas sus expectativas. Digamos, si es que tú compras una propiedad esperando que se valorice, pero finalmente cuando llega el momento de vender hay más unidades en venta, eso va a tender a llevar un poco el precio hacia abajo. Pero digamos, si tú estás buscando una rentabilidad, una del 5.8% es atractiva. Ahora, además de la valorización, además que si tú la sometes a un contrato de arrendamiento, por ejemplo, vas a tener un flujo mensual, ¿de acuerdo? Y lo bueno con esto es que al ser un costo de vivienda para el inquilino, va a atenuar un poco el efecto de la inflación. ¿Por qué? Porque si la canasta básica se incrementa, ¿de acuerdo?, la inflación obliga a que la canasta básica se incremente, el costo de vivienda se ve arrastrado por él. Entonces, si finalmente empiezas con un arrendamiento de, no sé, 1.800 soles y el costo de la canasta básica se incrementa, bueno, el arrendamiento también tiene esa tendencia y un poco se atenúa el efecto de la inflación. Entonces, versus que tú lo tengas en el banco y que finalmente esa inflación no la puedas compensar. Entonces sí termina siendo atractivo. Eso es, digamos, en el tema de valorización de la propiedad o de renta fija. Hablemos ahora de renta corta, lo que comúnmente se llama en alquiler por días, en plataformas como Airbnb, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá más o menos, bueno, digamos, manejando cifras generales, podríamos estar hablando de un flujo de $700 mensuales, ¿no? Cuando tú lo alquilas por días, con una ocupación de cerca del 80%. Entonces, también son cifras atractivas e interesantes. Sin embargo, debes tener en consideración que no es lo mismo una renta tradicional que una renta rápida o renta corta. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una actitud más pasiva en el tema de un arrendamiento en forma tradicional, porque, bueno, entregas el bien y ya no tienes que prestar servicios adicionales más allá de estar atento, bueno, a algún mantenimiento que haya que brindar a la propiedad. Sin embargo, en renta corta, acuérdate que estas plataformas funcionan más como un servicio, tienes que estar atento a lo que quiere el huésped. Pero bueno,
introduciendo ahí además costos de administración y todo lo demás, puedes evaluar tu rentabilidad. Y es importante esto que menciona Jorge sobre la renta corta, principalmente en este distrito. ¿Por qué? Porque San Miguel está en conexión del aeropuerto con Miraflores, ¿no? Es un distrito costero que hace atractivo, en este caso, este mercado de Airbnb. Hemos tenido muchos casos, muchos colegas que también ven esa parte, porque, bueno, tal vez un Airbnb en Miraflores evidentemente no va a ser lo mismo que un Airbnb en San Miguel. Entonces, por ahí también, desde el punto de vista de inversión y de rentabilidad, es un buen caso de análisis. Ahora, es súper interesante evaluar esto desde la parte cuantitativa, que es lo que hemos hecho hoy día, ver un poco de cifras, números, pero no olvidemos la parte cualitativa, no olvidemos aspectos como la ubicación, no olvidemos aspectos como los intereses propios de cada comprador. Entonces, de repente para una persona, un departamento, un inmueble frente a un parque puede ser espectacular y puede tener un mayor valor, pero no necesariamente es apreciado por otra persona que de repente le gusta más la tranquilidad, no quisiera que mientras está descansando en su casa escuchar de repente la bulla del frente, ¿no? O sea, que es algo natural que normalmente hay en un parque o una avenida transitada. Entonces es importante eso, el análisis también cualitativo que hagan de una propiedad cuando vayan a comprar. Recuerden siempre visitarla de día, visitarla de noche, preguntar cómo son los vecinos, preguntar cómo es la zona, para que puedan tomar una mejor decisión. Así es, amigos. Bueno, hemos querido compartirles algunos criterios. Si tienen algunas consultas o tienen algunos comentarios al respecto, pueden compartirlo con nosotros. También roten este video con sus amigos, con sus familiares. Visiten nuestra página web www.imosoto.com y bueno, estamos atentos a sus consultas. Nos vemos. Chao. Chao.